Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. En Lucas capítulo número 18, Jesús nos relató una parábola. Su nombre, el fariseo y el publicano. En esa enseñanza, Jesús nos está mostrando dos contrastes de la actitud de dos hombres que iban al templo. Uno de ellos, el fariseo. Y si usted lee del verso 9 al 14, va a encontrar a un fariseo que está enalteciéndose a sí mismo. Y él le agradece que no es como los pecadores. Y además va a enumerar todas sus buenas obras. Pero cuando usted observa la actitud del otro hombre, que es el publicano, él abre su corazón y manifiesta que se siente indigno, reconociendo sus errores y pidiendo la misericordia de Dios. De ambos hombres, Jesús destaca la actitud del publicano, pues éste retornó a su casa perdonado, justificado. En cambio, el otro se quedó de la misma manera. Esta es una parábola que contiene una enseñanza muy profunda, porque nos habla de que aquel que es humilde delante de Dios es recibido, y Dios valora mucho esa humildad, pero también nos destaca cómo el orgullo y la autosuficiencia nos alejan de Dios. El fariseo confiaba más en sus propias obras y menospreciaba a los demás. Esta parábola también destaca cómo Dios exalta a aquel que se humilla, aquel que es humilde, y que Dios le agrada eso. Entonces es importante entender que en la vida cristiana existen estos dos tipos de actitudes. Personas que se enaltecen, que se creen buenas, que piensan que son mejores que otras, que son dignas de por lo que hacen. Y hay otras personas que entienden su necesidad y razonan de que no son perfectas y que buscan de Dios en esa manera, humillados, pidiendo perdón. Una vez más destaco la aprobación de Dios y de Jesucristo por aquel que al final su actitud humilde lo lleva a ser aprobado. Y la actitud de orgullo de aquel que cree que por lo que hace va a ser aprobado. La pregunta es, en este día, en este tiempo, en esta fecha, ¿cuál cree usted que es su actitud delante de Dios? Bueno, de eso vamos a estar platicando en este devocional. Le pido que tome su Biblia, que nos acompañe, si tiene la oportunidad no solo de escuchar, sino de ir anotando, hágalo. Si tiene la oportunidad no solo de escuchar, sino de compartir, porque este devocional está en las redes sociales y puede compartirlo a otros para que esos otros escuchen y sean confrontados, consolados y exhortados, sería buena cosa. Que Dios les bendiga. En un momento comenzamos. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp
y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo en el capítulo número 5 a los Gálatas. Y vamos a leer unos versos para dar inicio, aunque la lectura va a ser amplia, pero comenzamos con estos primeros 3 versículos del 13 al 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este texto que acabamos de leer y usted acaba de escuchar forma parte de toda una explicación que a lo largo del capítulo 1 y de todo el libro de Gálatas forma una sola línea de pensamiento. Pablo está hablándole a creyentes nacidos de nuevo y les está explicando que ellos no tienen que vivir bajo la obligación de guardar la ley, porque Cristo lo hace completamente justo. Y es que muchos de los hermanos de ese lugar de Galacia, pues ya habían escuchado esta explicación de que vivir en Cristo no es estar viviendo bajo la ley y que por ello iban a ser mejores. No, nosotros somos aceptos y vamos en ese sentido de transformación, no por las obras que nosotros hacemos, sino es por la gracia y la obra de Cristo en nosotros. Pero a raíz de esa explicación, porque ellos habían recibido una falsa enseñanza de personas que les estaban diciendo que tenían que guardar la ley, porque aparte de que lo que Cristo ofrecía también era importante que guardaran la ley, y Pablo les corrige la plana diciéndole no es así, surge una inquietud. ¿Cómo van a batallar contra el pecado? ¿Cómo van a someter los deseos de su carne si para ellos el dejar de hacer esto o hacer lo que la ley les pedía era un sinónimo de que estaban en la línea correcta? Ellos habían de hecho tomado la ley como una forma de reprimir sus pasiones y obligarse a ellos mismos a estar bajo control. Pero ahora le habían quitado la fuerza de la ley y ahora están expuestos totalmente sin ningún tipo de recursos. Y es aquí donde entra Pablo a su explicación, porque les va a mostrar que dentro de cada creyente, dentro de ellos, hay una fuerza especial que Dios dejó a cada creyente, su Santo Espíritu. Hermanos, los que somos de Cristo, no estamos a merced de nuestros deseos, porque el Señor nos ha equipado para poder vivir de una forma equilibrada y de poder vivir en libertad. Y eso es lo que el primer versículo que leímos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué es lo que pasaba con los hermanos de Gálatas? Ellos no estaban en esa libertad porque para ellos estar viviendo, haciéndolo de Cristo, pero también complementándolo con la ley, eso no era vivir con libertad. Y constantemente eran señalados diciendo que porque no estaban cumpliendo con estas ceremonias, con estos preceptos de la ley mosaica, entonces ellos no se desarrollaban en su fe. Y por eso Pablo les recuerda: si ustedes aprenden a ser dirigidos por el Espíritu Santo, van a vivir en esa libertad. Ahora que esa libertad
no había que usarla como alimento para la carne. Mire, pues aquí quiero explicarle 3 cosas del verso 13 al verso 15 que nos van a ayudar a entender. Aquí Pablo nos está presentando que existe 3 formas para enfrentar la vida cristiana. 2 de ellas son incorrectas. Solo una de ellas es la correcta. La primera es una vida religiosa. Hermanos, hemos estado hablando desde este micrófono que Dios no nos llamó a una religión, nos llamó a una relación con el Señor. La vida de aquellos hermanos en Galacia estaba más fundamentada en el judaísmo. El Señor no vino a fundar un movimiento llamado judaísmo, no. El Señor vino a fundar el reino de Dios sobre esta tierra, y eso es lo que nosotros los creyentes seguimos. Pero los hermanos de Gálatas estaban dándole más énfasis al judaísmo, de tal manera que ellos abrazaron más la religión que la relación y se estaban convirtiendo en legalistas. Y muchos viven de esa manera. Viven pensando que por sus obras son merecedores. Una vida religiosa, una vida muy legalista. La segunda forma de vivir la vida cristiana es una vida de darles riendas sueltas a los instintos de la naturaleza humana pecaminosa. Eso sí es irnos al otro extremo. Es pensar y decir, hermanos, somos libres, ya no nos tenemos que sujetar a normas, a reglamentos. No era por ahí. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Romanos, donde allí, en el capítulo 6, él nos lleva a este planteamiento con una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo, Pablo, responde, de ninguna manera. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos vivir en pecado y ser creyentes a la vez. Otra cosa es que usted caiga en pecado, pero después puede dejar de pecar y se restaure y salga de esa situación. Es lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo vivía en casa, pero algo pasó que él le llevó a salirse de su casa, pero él retornó. Eso puede pasar. Pero no es que va a estar viviendo de esa manera. Eso es vivir una vida libertina. Entonces, vea usted 2 estilos de vida que pueden vivir los cristianos. Por un lado, religiosidad, dándole más énfasis en cuanto a lo que yo hago, no a lo que Cristo hizo. Y número 2, una vida de libertinaje. Pero la tercera forma es la correcta. Y eso esperamos que sea su experiencia, mi amado hermano. Y a le vamos a llamar no una vida religiosa, no una vida de libertinaje, sino una vida de libertad. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Arrancamos hablando de aquel fariseo que vivía una vida de legalismo, de religiosidad. Se creía justo no por lo que Cristo haya hecho, sino por lo que él hacía. Ahora bien, necesitamos entender qué significa vivir en libertad. Hermanos, la Biblia define el carácter de una persona por su conducta externa. Ahora, quiero que usted observe lo siguiente, por favor. Dice, Pablo añade a esa vida de libertad, lo ancla con la relación con el prójimo. Dice, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os comiereis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Aquí Pablo nos lleva a la experiencia de una libertad no solo personal, sino a una libertad que bendiga y que tenga relación con otras personas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan capítulo número 13, verso 35, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Significa que esa libertad que Pablo nos está presentando tiene como común denominador el amor. Ese es el amor, ese es el punto de equilibrio en nuestras vidas. Y es un fundamento que hace que nuestro carácter sea no solo una bendición para nuestras vidas, sino una bendición para los demás. Lo que le quiero decir, que la ley fue reducida a una cosa en común. La prueba de fuego para aquellos que creen estar viviendo de acuerdo a la ley es el amor. Cosa que obviamente no estaba sucediendo en esa iglesia de Gálatas. Porque allí lo que había pasado después de que falsos maestros habían incursionado dentro de la iglesia, lo que había provocado era contención. Y habían dividido y habían provocado que muchas ovejitas se alejaran porque les era imposible llegar a cumplir todos los requerimientos de la ley. Se habían olvidado de algo elemental en el caminar de la libertad cristiana, el amor. Entonces, aquel que camina en libertad, la libertad de Cristo, tiene como peculiaridad, número 1, el amor. Es decir, yo amo a Dios y amo al prójimo. Cuido mi relación con Dios, pero también cuido mi relación con los demás. Procuro todo lo que beneficia mi vida con Dios, pero también procuro cuidar mi relación con los demás. Que todo aquello que me estorbe en mi vida con Dios lo elimine, pero que también todo aquello que estorbe, que me aleje de mi hermano, también lo elimine. A eso Pablo llama caminar en la libertad. Leamos otra vez, hermanos, verso 13, capítulo 5 de Gálatas. Hermanos, a libertad fuisteis llamados. Así que no olvide este punto elemental. Un cristiano que es libre es un cristiano que ama a Dios y que ama a su prójimo. De tal manera que va a cuidar ambas partes. Pero aquí viene una segunda característica de aquellos que caminan en libertad. Versículo número 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá este versículo presenta un principio fundamental de la vida cristiana. Pablo cita la expresión andad en el Espíritu. Otras versiones citan vivir según el Espíritu. Y aquí hay que ponerle atención a esta palabra andar. Andar viene de una palabra griega peripateo, que significa ir de acá para allá, ir de acá para allá. Para poder entender mejor esta palabra, vamos a ir a otra escritura que está en Efesios capítulo número 5, verso 18. Dice esta escritura, Pablo también es su escritor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución es desenfreno. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Andar en el Espíritu es un sinónimo de vivir en el Espíritu y es un sinónimo de ser llenos del Espíritu.
Pablo aquí está hablando, y me gusta la versión de traducción del lenguaje actual. Vamos a leer el mismo pasaje de Efesios 5:18. No se emborrachen, eso es embriagar, pues perderán el control de sus actos, eso es desenfreno. Más bien, atención, esto es ser lleno del Espíritu, eso es andar en el Espíritu, eso es vivir según el Espíritu. Permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Mire pues, hermano, hace poco, en una charla que tenía precisamente con este pasaje y preparando a una persona que va a liderazgo, platicábamos sobre este pasaje y hablábamos de este concepto y le lancé una pregunta a este hermano. Hermano, ¿alguna vez usted se emborrachó? Obviamente hablando de su vida pasada. Y él muy abiertamente dijo, sí, hermano, yo sé qué significa hacer eso. Entonces le empecé a hacer preguntas para que él entendiera lo que significa ser lleno o andar o vivir en el Espíritu. Y yo le dije y le pregunté, hermano, ¿cuánto usted necesitaba para que usted ya se considerara una persona que estaba borracha? Porque aquí hay variantes. Y él me dijo, yo con una botella ya empezaba a perder sentido. Hay algunos con más, con menos, no lo sé. El punto es que cuando el vino o cuando una bebida embriagante entra en el cuerpo de una persona, entonces esa persona pierde su sentido, su control, y a quien lo controla es el alcohol. Y entonces, como dijo Pablo, ahí viene el desenfreno. Y esta es una forma de entender qué es lo que pasa cuando el cristiano le da lugar, cuida su relación con Dios, ama a Dios, ama a su prójimo y cada vez lo hace de una forma más intensa, más profunda, más honesta, y entonces lo que va a pasar es que el Espíritu Santo lo va a controlar a uno, y a eso significa peripateo, ir de acá para allá. Esta es una buena expresión para aquel borrachito que trata de caminar en un estado de embriaguez. Anda de aquí para allá. No se sostiene porque está siendo controlado por el alcohol. Lo mismo sucede con el cristiano, no solo que en un desenfreno, sino que en un control total, en un orden, en un sentido de que el cristiano que está siendo controlado por el Espíritu Santo va a dominar, va a saber qué hacer, va a saber qué decir, va a saber cómo actuar, va a salir victorioso ante las acechanzas de los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, le tengo una buena y una mala. Cuando Pablo escribe, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La buena es que el Espíritu Santo quiere controlarnos. La mala es que los deseos de la carne estarán siempre en contra de nosotros. Y la única ocasión que los deseos de la carne dejarán de querer tentarnos es el día que muramos físicamente. Pero la buena es mejor que la mala. Mientras estemos con vida, mientras nuestro cuerpo no sea glorificado, si vivimos en la libertad en Cristo, es decir, si dejamos que el Espíritu Santo nos controle, entonces vamos a poder vivir una vida cristiana en libertad. Entonces, dos cosas aquí importantes para gozar de la vida en libertad.
Número 1, una vida de amor. Número 2, una vida de control espiritual. Dice amén allá los que nos están escuchando en casa, o si usted no está en redes sociales, puede ahí en los comentarios decir, entiendo, hermano. Estamos hablando de la libertad del cristiano. Si usted quiere vivir en una libertad total, necesitamos dejar ser religiosos. Necesitamos dejar ser libertinos. Y necesitamos, número 1, amar a Dios y al prójimo. Y número 2, llenarnos de su espíritu, es decir, dejar el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Sigamos con el pasaje, Gálatas 5, ahora vamos al verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mire, pues quiero explicarle aquí 3 cosas. Aquí Pablo nos está presentando esa tendencia y ese deseo que hay en estos 2 bandos, la carne y el espíritu. Existe, mi amado hermano, una verdad, que ni la fuerza de voluntad, ni la religiosidad pueden controlar la carne. Voy a repetir esto que es bien importante. Si usted desea controlar los deseos de la carne, usted no necesita fuerza de voluntad. Tampoco necesita vivir o estar en un movimiento religioso, porque ambos no pueden controlar. Lo único que puede controlar y proveer la fuerza espiritual es una relación de amor con Dios y con el prójimo y un control y fuerza espiritual. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra del espíritu y del espíritu es contra de la carne. Pero el verso 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, ni la religión que no ha podido controlar los impulsos, ni la fuerza de voluntad. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Pero también necesitamos entender que la vieja naturaleza está centrada en lo físico. ¿Qué es la vieja naturaleza? Es la búsqueda constante de la autosatisfacción, la autogratificación, y deja al espíritu fuera. No le incluye. La naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros y esta lucha en contra del espíritu, pero también el espíritu lucha contra esa naturaleza física, y ese es un conflicto que diariamente tenemos. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. El espíritu nos está elevando a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces quiero que usted entienda que ya le voy a registrar las obras de la carne y cómo el Señor nos quiere sacar de ahí para llevarnos a un nivel mucho más alto de vida, de libertad. Entonces, necesitamos ser guiados por el Espíritu. O sea, no olvide que un cristiano que vive en libertad vive en la ley del amor, no en la ley de la fuerza propia
ni en la ley de la religiosidad. Pero un cristiano también que vive en libertad está siendo controlado por el Espíritu Santo. Sigamos, porque ahora viene Pablo y nos va a hablar sobre las obras de la carne. Yo quiero que acá usted preste atención a dos cosas que quiero que usted observe. Dice Pablo en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Póngale atención a esta palabra, manifiestas. ¿Qué significa eso? Algo que se manifiesta es algo que no se puede esconder. Es algo que es evidente. ¿Alguna vez usted ha tratado de esconder alguna cicatriz? Yo aquí en mi frente tengo un lunar. Un lunar que es de color rojizo. Y en alguna etapa de mi vida, principalmente de adolescente, andaba tratando de querer ocultarlo y por ahí me hacía mi peinado medio raro, pero la idea era taparme esto. Pero era evidente, era parte de mí. Eso es lo que Pablo está diciendo, manifiestas. Nadie que esté practicando regularmente las obras de la carne lo puede ocultar. Es su estilo de vida. Y aunque una persona diga, hermano, usted no conoce mi corazón, solo Dios conoce. Sí, pero las obras de la carne siempre se van a manifestar. Por eso esa idea de que cuando estamos en un lugar con otras personas, ponemos nuestro mejor rostro de santidad y a veces elevamos nuestra voz creyendo que de esa manera nos van a notar que somos espirituales. Pero si en nosotros no estamos en la libertad en Cristo, se va a manifestar tarde o temprano. ¿Dice amén a eso? El Espíritu Santo jamás va a guiar a personas que tengan este tipo de conducta y vivan en este tipo de acciones. Quien los está controlando es otra cosa. No están viviendo en libertad. Están viviendo o en religiosidad, legalismo, hipocresía, o están viviendo en un libertinaje. Muy bien. La otra cosa en el verso 19 es que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí hay un detalle que no quiero dejar pasar antes de ir al listado que nos da Pablo. Más adelante en el verso 23, vamos a leer los frutos del Espíritu. Pero aquí Pablo en el verso 19 no está hablando de los frutos de la carne, sino de las obras de la carne. ¿Por qué Pablo no habla de fruto de la carne, sino de obras de la carne? Lo primero es que Pablo relaciona la carne con obras. Significa que la carne no produce frutos. Solo obra porque de acuerdo con su propia concupiscencia saca a luz lo que hay. Como diría alguien, las obras de la carne son como la mala hierba que crece, pero que no es provechosa. ¿Sí me explico, hermanos? Las obras de la carne están intrínsecas, no se pueden quitar. En cambio, el fruto del Espíritu sí es el resultado de algo. Déjeme darle un ejemplo de lo que le estoy tratando de decir, que las obras de la carne son intrínsecos en la naturaleza, en cambio el fruto es el resultado de algo. En la genética existen dos conceptos,
el genotipo y el fenotipo. Le explico. El genotipo se refiere a la genética de una persona, de una especie, que se transmite de generación en generación. Y estas no se encuentran afuera, se encuentran adentro, están en los cromosomas, en el núcleo de las células. Eso es la genética, el gen. Pero el fenotipo son los rasgos que distinguen. Por ejemplo, la genética en una familia, padre e hijo, madre e hija son las mismas. Pero el fenotipo es distinto, porque el papá salió bajito, pero el hijo salió alto. Tienen la misma genética, pero el fenotipo es diferente. Es la misma idea en las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos intrínseco en nosotros algo que estará hasta ser transformados en la gloria del Señor, que es la vieja naturaleza. Pero el Señor está desarrollando un rasgo distinto progresivamente, el fruto del Espíritu. Es decir, que el genotipo es lo que está dentro y el fenotipo es la expresión visible de lo que hay dentro. Y eso es lo que el Señor está trabajando en nosotros. Nos está cambiando de gen para que nuestro fenotipo sea transformado. Por eso es de que la única forma de que esa vieja naturaleza sea quitada de nosotros es que sea destruida. Y eso surgirá en un tiempo cuando o morimos físicamente o seamos glorificados totalmente. Pero mientras tanto, mientras eso llega, el Espíritu Santo y nosotros dándole el control, viviendo en la libertad en Cristo, va desarrollando eso. Entonces, dice el versículo 19 que manifiestas son las obras de la carne, y aquí nos dan un listado de varias manifestaciones de las obras de la carne que las vamos a clasificar en, déjeme ver, 4. La primera tiene que ver con pecados contra el cuerpo, hablando del cuerpo humano, y estamos hablando de el creyente. ¿Cuáles son esos pecados contra el cuerpo? El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Esos tienen que ver con pecados sexuales. Pero hay que entender por qué Pablo está citando estos pecados contra el cuerpo. En la cultura de la época que Pablo escribe y que viven los hermanos de Galacia, eran gobernados con una cultura que le rendían culto al sexo. Los griegos, los romanos mezclaban la adoración a dioses falsos con el sexo. Y por ahí pudieran algunos creyentes nuevos ver que eso era algo muy normal. Y por eso es que Pablo les dice, eso no es normal. Eso es una obra que está dentro de ustedes y que tiene que ser controlada. Porque de lo contrario ustedes van a pecar contra ustedes mismos. Cuando los hermanos de Galacia enfatizaban la ley como un requisito para acercarse a Jesucristo,
La misma ley tenía mandamientos que prohibían el adulterio, la fornicación. Pero ahí se comprueba que en sí la carne no respeta ley. La carne no respeta y no anda viendo lo que tú crees. Lo único que puede someter una obra de la carne es el control del Espíritu Santo. Así que este listado de 4 obras de la carne nos habla de la inmoralidad, que eso está en la mente y en el corazón. Esas 4 expresiones de inmoralidad es una búsqueda de un placer momentáneo, egoísta, y que es contrario a la vida espiritual. Entonces este es el primer listado, pecados contra el cuerpo. Verso 20, hay 2 obras más, idolatría y hechicería. Y eso tiene que ver con los pecados contra Dios. La idolatría, lo sabemos bien que eso se refiere a rendirle culto a lo que no es de Dios. Ahora, esto, a diferencia de aquella época con nuestra época, ha cambiado, pero la idolatría se sigue manifestando. Ahora, la idolatría no solo tiene que ver con imágenes, sino que tiene también que ver con darle prioridad a otras cosas. Vea lo que dice Colosenses capítulo número 3, verso 5, y nos va a ayudar a entender más el concepto idolatría, no solo de forma, sino de fondo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, aquí nos habla de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el apego y el amor a lo material. Y eso es considerado idolatría. Y eso es pecado contra Dios. Pero también está la hechicería, que hoy la hechicería nos vende la idea de usar cualquier influencia que no sea de Dios para alcanzar objetivos egoístas. Y son prácticas que ofenden a Dios y que también son evidencias de una vida que no está siendo controlada. El siguiente grupo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras, que está el final del verso 20 e inicio del verso 21, es lo que vamos a llamar pecados contra el prójimo. Se lo leo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Pecados contra el prójimo. Estos pecados es contra las personas, pero piense no solo los que están dentro de una comunidad de fe cristiana, sino fuera de la comunidad de fe cristiana. Efesios 5:21 nos habla de someternos unos a otros en el temor de Dios. Y así como este pasaje hay muchísimos más donde la Biblia nos anima, nos exhorta a la unidad. Y para poder lograr eso, nos lleva a que nos debemos de someternos unos a otros. No pueden soportar la personalidad de nuestro prójimo aquellos que no estamos siendo controlados por el Espíritu. Así que esto es algo que hay que seguirle permitiendo al Espíritu Santo seguir trabajando. Y hay un
cuarto grupo de 2 obras que tienen que ver contra el pecado de la libertad o el desenfreno, que es el final del verso 21, el inicio del verso 21. Borracheras y orgías. Desenfreno. Bueno, aquí hay mucho que hablar de cada una de ellas. Nuestro objetivo es que usted entienda de que dentro de nosotros existe esa tendencia de pecar contra nuestro cuerpo, pecar contra Dios, pecar contra el prójimo y pecar contra el freno que debemos de ponerle a los deseos que vienen. Y que para eso necesitamos amar a Dios, amar al prójimo y tener el control del espíritu. Con eso vamos a poder luchar. Yo cierro mi participación en esta oportunidad mencionando lo que Pablo dice en el verso 21. Y cosas semejantes a estas. Aquí Pablo nos está haciendo la aclaración que hay otras cosas más que se parecen a esas. No es todo eso. Pero dice Pablo, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican, subraye eso, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Esta es una advertencia a los que practican, porque están evidenciando que no son de Dios. De tal manera que el destino de ellos no es estar cerca de Dios, es estar alejados de la presencia de Dios. Por eso, mi amado hermano, ¿cómo cerrar esta reflexión bíblica? ¿Cómo iniciamos? El fariseo decía, yo te doy gracias porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí, yo allá. Legalista. Y muy probablemente en su vida secreta tenía una vida libertina. De hecho, de eso los acusó Jesús. Hermano, si usted decide vivir en ese estilo de vida, de religiosidad, de legalismo, creyendo que usted tiene dominio sobre lo que hace, usted no ha entendido que no existe fuerza de voluntad, ni religiosidad, ni método alguno para poder controlar los deseos de la carne. La única forma es la fuerza espiritual de Dios por medio del amor y por medio del control del espíritu. Por eso, como dice Pablo, no se estén emborrachando de cosas para que pierdan el control de sus actos. Permitan que el Espíritu Santo los llene. Ser llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no es una experiencia únicamente. Usted quiere ver qué significa ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que leer Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 y Hechos 5. Ahí nos hablan de cómo el Espíritu Santo empezó a controlar la vida de los primeros cristianos, pero muchos nos quedamos con Hechos 2, el Pentecostés, el hablar en lenguas, yo no tengo nada ni en contra de eso. Pero nos olvidamos de la otra parte, del control del Espíritu hacia nuestros deseos, hacia pecar contra nuestro cuerpo, hacia pecar contra Dios, hacia pecar contra nuestro prójimo y hacia pecar contra la libertad que tenemos en Cristo. Así que hoy, que esta reflexión nos lleve a considerar qué tipo de vida estamos teniendo. Una vida de libertad
genuina en Cristo, o una vida religiosa, o una vida de libertinaje. Quiero terminar con la reflexión del pueblo de Israel. Ellos estaban siendo esclavos por los egipcios. El Señor los saca de la esclavitud y los empieza a guiar por el desierto para su nueva morada, su nueva tierra, que es Canaán, la tierra del que fluye leche y miel. Pero en el trayecto muchos prefieren regresar a su esclavitud, porque para ellos les parece mejor estar en Egipto que Canaán. Y aquí hay una reflexión. ¿Por qué? Porque vivir en la libertad del Señor requiere responsabilidad. Es más fácil ser esclavo que ser libre. Porque la libertad requiere control. La libertad requiere amor. La esclavitud no requiere de eso. Por eso es que la religiosidad promueve eso, esclavitud. Porque lo intentaremos según nuestras fuerzas. Así que hoy deseamos que usted reciba esta palabra en el nombre de Jesús y que usted goce de una relación plena con Dios, con su prójimo, controlado por el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es